Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno tiene relación con nuestro sistema electoral. Mucha gente quiere que haya listas abiertas, que se terminen con las listas sábanas. Bueno, vamos a hablar con un experto en materia electoral sobre esta situación, democracia y reforma constitucional. El experto es don Patricio Gajardo, director del Instituto Republicano Internacional. El segundo bloque vamos a hablar acerca de los objetivos para tener desarrollo sostenible en Paraguay con Javier Cortés, director del Pacto Global de las Naciones Unidas para América Latina, y Matías Ordeix de la Red Local del Pacto Global. Hay interesantes propuestas para tratar de tener un país con desarrollo sostenible. Vamos a ver qué nos cuentan los expertos. Y el último bloque, vamos a hablar de la política local, más concretamente del Partido Liberal Radical Auténtico, pues vamos a hablar con uno de los candidatos a la presidencia para el 2018, Carlos Mateo Valmelli. Después de la pausa ya estamos con don Patricio Gajardo. ¿Qué tal? Buenas noches, don Patricio. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, cuéntenos, usted hizo un periplo por Asunción, se reunió con diversos organismos, la sociedad civil, creo que también con gente del Parlamento, con empresarios, con comunicadores. Bueno, ¿qué es lo qué pudo descifrar de lo que el paraguayo quiere en materia electoral? ¿Pudo descifrar algo? En una pincelada tengo que contar los 3 días que estuve aquí, sí. Sí, bueno, un proceso realmente bueno para darse cuenta de lo que es la realidad. Muy poco tiempo de todas maneras, pero por lo menos el sentir de los distintos actores que están involucrados ya en este proceso camino a las elecciones internas de este año y a las generales, por supuesto, del próximo año. Pero básicamente dándose cuenta de las necesidades que algunos de los grupos han expresado, temas de reformas que aún no se han realizado. Que no interesa a los políticos y no le interesa a esta clase política que tiene que ser renovada, no le interesa modificar. Claro, y uno de los temas, por ejemplo, que dice mucho es cuando te reúnes con jóvenes y te expresan, digamos, que no tienen opciones. O sea, que dicen que hay opciones, pero no son las que le gustan a ellos. Es decir, ¿hay desánimo en los jóvenes acerca de los candidatos, de las ofertas que se presentan? Mira, específicamente aquí en Paraguay no sé, porque es un fenómeno, yo creo que latinoamericano. Si lo ponemos en el contexto latinoamericano, sí, creo que la juventud está bastante, digamos, desolucionada con todos los procesos políticos. O sea, y sobre todo cuando ven el tema de corrupción, el tema de la injusticia o de la impunidad que hay y que reina en todos los países, contando desde México hacia abajo. Entonces, ese tipo de temas, yo creo que los jóvenes y al final la gente en general se siente desilusionada que los políticos no les resuelven los temas. Ahora, la paradoja es que la falta de interés, esa desilusión hace que nada cambie. Exacto. Entonces, ¿y cómo se puede lograr cambios? Pero antes de eso, ¿con qué sectores de la juventud se reunió? ¿Se reunió con gente de la UNA. Con gente de la UNA. De la UNA, sí. Estudiantes ahí universitarios de la UNA, de periodismo y de filosofía. Bueno, ¿y de los partidos, con gente de los partidos políticos se reunió? Con la gente de la Comisión de Constitución de Asuntos Constitucionales. De Asuntos Constitucionales, ahí se hablamos un poco del tema de las listas abiertas, de lo que están haciendo ellos y de la idea que ellos también tienen, el pensamiento de abrirlas o no abrirlas, y también discutiendo un poco el tema del voto electrónico, por ejemplo, de por qué no se siguió cuando se hubo las experiencias del 2003 y 2006, creo que fue. 2008. Entonces, ese tipo de contexto, digamos, se pudo conversar un poco con ellos. Ahora, ¿y los parlamentarios desean cambiar el sistema electoral o no?
¿Qué pudo percibir? Según ellos y lo que nos dijeron fue que sí tienen interés en que se abran estos procesos, se abran listas o las listas sean abiertas, pero expresaron el tema de la preocupación quizás de la capacitación de la población, de cómo van a ser el tema de la votación, de que a lo mejor si no hay una capacitación a la ciudadanía que sea muy fuerte, va a haber mucho voto nulo, por ejemplo, al no saber dónde poner las Es decir, que las no están de distintas. acuerdo. Porque cuando ponen un pero como ese, de creer que la ciudadanía no sabe votar, no sabe elegir, creo que la intención es muy clara, no quieren cambios. Porque si pasa por una cuestión de información, no. No, se supone que el tema de la información es una cosa coordinada. O sea, primero los partidos políticos pueden incluso ellos mismos, capacitar a su gente, a sus cuadros políticos, y la justicia electoral también debería tener el proceso de la capacidad de poder coordinar ese tema a nivel nacional. Sí. Además, en los últimos tiempos el paraguayo ha sabido elegir. Y me imagino que también va a seguir con la corriente de muchos indignados de otras regiones del mundo que debido justamente a la desilusión de la clase política empieza a pensar en otros actores para ocupar cargos importantes. Claro, y ese es el riesgo. Yo soy un defensor de la estructura y de fortalecer a los partidos políticos. Lo que pasa es que nuestros partidos políticos en general se han desviado del sentir o de realmente de saber qué es lo que tienen que hacer. A la gente. Exacto. Ellos deberían servir a la gente, no servirse de la política. Que ese es el proceso, digamos, que se ha degenerado, digamos, en muchos de los países que estamos visitando y trabajando en América Latina. Es decir, Paraguay hoy, un sector importante de la población quiere listas abiertas, es decir, la posibilidad de elegir algún candidato del barrio, del vecindario, del municipio, del departamento, que conozca, que se sepa que no esté atado a los partidos políticos ni a los compromisos electorales. Quiere esa posibilidad. Pero hay otros países donde al revés quieren volver a las listas cerradas. ¿Cómo se entiende esa situación? No, yo creo que el tema que es sano abrir las posibilidades de más participación de la ciudadanía. Mucha gente dice que no, la gente no sabe votar como que no hay un proceso de credibilidad y que la gente básicamente es ignorante. Exacto. Cosa que no es así. Así mismo. Entonces, ese tipo de procesos, creo que la percepción de que por lo menos la gente pueda tener esa oportunidad de marcar, de elegir y no de votar solamente, ahí hay una diferencia que es bastante, yo creo, puntual de ese proceso. Elegir versus votar. Sí. Y el otro tema que tú me preguntas es el retorno, digamos, de algunos países como Perú, te puedo decir, que desde 1978 tiene el voto preferencial. Ellos ahora están diciendo o creyendo o incluso recomendando de que se vuelva al tema de lista cerrada, porque según ellos eso ha perjudicado y ha debilitado a los partidos políticos. Ahora, en América, y según el Instituto Republicano Internacional, los partidos cumplen con la gente. Hay países donde los partidos representan a la gente o en general están alejados de la gente y piensan más en sus intereses. Yo creo que ahora, si comparamos, digamos, la política antigua de los años 60, 70, bueno, los 70 no mucho porque casi la mayoría de nuestros países estaban en dictaduras o en guerras civiles en Centroamérica. Pero el sentir, digamos, de la población de que el partido político los representaba y participaban dentro, habían cuadros de educación cívica dentro incluso de los partidos políticos, eso se ha perdido. O sea, se ha perdido porque no hay un proceso ahora educativo incluso dentro del contexto de partido político y la gente básicamente con la nueva era, digamos, de las redes sociales y del internet y todo eso, tiene otros intereses incluso. O sea, el partido político no se ha renovado y no se ha adaptado a las nuevas realidades de la población.
Y creo que ahí es donde también hay una desconexión entre la población, de cuál es el rol del elector y cuál es el rol del ciudadano versus el rol también del partido político. Durante muchos tiempos y durante muchos años acá y creo que en la región, por los ejemplos en Argentina y Brasil, por ejemplo, es decir, lo que uno nota es que el clientelismo sigue siendo un factor preponderante en las elecciones y en la vida de los partidos políticos. Es decir, hoy día los partidos políticos en América basan más en el prebendarismo y en el clientelismo antes que en la educación de sus afiliados. ¿Verdad? Es decir, no hay formación, no hay comité de jóvenes, si hay una comisión de jóvenes es simplemente para conseguir trabajo más rápido, pero no hay información. Uno hoy se confunde lo que es la derecha con la izquierda, hay una mezcla de diosa y pantera. Entonces, los partidos políticos hoy existen, ya es una cuestión de oportunismo nada más, de la dirigencia que usa a los partidos políticos para sus fines y para su interés y para solucionar sus problemas económicos y los de su familia. Sí, eso es lo que se ha estado dando últimamente de forma generalizada, sí, lamentablemente. Y creo que va a haber algún momento que yo no sé si los partidos políticos ya por inercia están haciendo ese tema tan interno, digamos, de prometer o de no cumplir y peor que eso, de básicamente aprovecharse de las situaciones de la corrupción, etc. Entonces eso yo creo que está llegando a un punto donde el desinterés que existe en la población hacia el modelo de partidos políticos sea menor y sea menos participativo cada vez más, o sea, y sobre todo de la juventud que no tiene ningún interés, no les ofrecen ninguna cosa nueva, incluso están en desencanto y no les interesa, prefieren la anarquía incluso, que una cosa más estructurada que es el modelo de partidos políticos que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿hay más riesgo que los partidos desaparezcan? Yo estoy viendo que si siguen de esa forma, yo creo que va a tener que inventarse un nuevo modelo, porque realmente el populismo también se aprovecha de ese proceso. O sea, tú llegas con una persona un mesías que te puede prometer el cielo y las estrellas, y el partido político ya no existe, entonces tienes básicamente a este dictador o semidictador donde te puede controlar básicamente todo. Ahora, ¿y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué sugerencia usted daría para evitar que esto ocurra, para potenciar a los partidos políticos y para que los políticos también cambien su chip y se adecuen a lo que es el siglo XXI y entiendan lo que la gente espera de los partidos políticos, no solamente prebendas y clientelismo? Mira, yo creo que uno de los temas a enfocarse a futuro es el proceso de educar y sensibilizar a los políticos, de que ellos se den cuenta de que realmente están en una situación, digamos, muy desfavorable hacia el futuro. Y el otro tema es también educar a la población, porque no solamente es un sentir de la población, está en desacuerdo, sí, pero también nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de votar y de votarlos con B. Con B larga y con B corta, sí. Exacto. O sea, tú tienes como ciudadano por lo menos ese poder de que si te organizas bien, si estudias bien quién es quién, no vas a seguir votando por los mismos. O sea, al final del día tienes que realmente analizar el voto, analizar la propuesta que te dan estos partidos políticos y los políticos en general, y la población de alguna forma decidir dejarlos a un lado y votar por otra opción. En los países de América, generalmente el Estado subsidia, financia a los partidos políticos. Algunos, sí. En algunos. En Paraguay es así. La plata es muy importante para ganar elecciones, es fundamental. Sí. Ahora sí. Ahora tú lo ves en Estados Unidos, los ves en países ya de Europa, donde el dinero y el marketing, digamos, político es digamos, importantísimo, digamos, para lo que es la figura, y está también muy personalizada hacia la figura presidencial o a la figura que va a representar una ideología. Y en nuestros países, por supuesto, eso también está marcando una tendencia donde cada vez las campañas son más caras.
Y también eso, los medios de comunicación se han aprovechado un poco de eso, de vender espacios para el que realmente tenga dinero. Dinero, es decir, que ganan todos. Exacto. Menos o sea, la población. Exactamente, la población es la que va quedando básicamente aislada cuando es la mayoría del pueblo. Ahora, ¿y cómo contrarrestamos eso? Eh. Usted habló de educación. Eso lleva un proceso. En Paraguay lleva un proceso largo, de 25, 30 años mínimo. Bueno, ¿verdad? ustedes ya llevan básicamente esa cantidad de años después de la época de la dictadura. Stroessner. Sí. Exacto. Entonces, ese ya es un periodo, se suponía que era un periodo de transición, pero las transiciones no demoran tanto. ¿Ves? Entonces, siempre que no sea Paraguay. Nosotros rompemos todos los esquemas en ese sentido. Están más aislados también. Sí. Pero te digo, el proceso yo creo que es circular en nuestros países. O sea, tú puedes avanzar mucho en algún proceso, por ejemplo, toma el caso chileno. Sí. Después también del año 89, que comienza un proceso democrático, del sí y el no, que gana, llega Patricio Aylwin, etc. También un proceso de transición. Y comienza la democracia real nuevamente, pero nuevamente estamos volviéndonos a retrasar en muchos puntos, como es el tema de por qué seguimos votando por la misma gente. O sea, yo a veces me pregunto, ¿no hay más líderes, no hay más personas que puedan representar a 17 millones de habitantes, sino siempre los mismos? Entonces eso te pasa incluso como modelos, entre comillas, que existe como el chileno, que siempre se ha sido destacado en muchos momentos de nuestra historia, pero creo que vamos retrasándonos, o sea, vamos retrocediendo en muchas cosas en Chile en estos momentos. Es decir, los partidos políticos, don Patricio, si no cambian, van a ser absorbidos por fuerzas populistas. Yo creo o por que sí. indignados que aparecen, como aparecieron en España, como aparecieron en otras partes del mundo, y los van a suplir. No, y como está ocurriendo, como ocurrió en Venezuela, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en Nicaragua. Los países del ALBA básicamente tenían, en algún momento Venezuela tuvo partidos políticos fuertes, como la DECO, como COPEI, pero ellos mismos básicamente se autodestruyeron, y por eso llegó un Chávez a Venezuela, por eso llegó un Correa a Ecuador, por eso está Ortega en Evo, en Bolivia. En Bolivia y Nicaragua. Entonces esas experiencias como que te deberían dar un poco de luz para decir, bueno, tienes la experiencia de algunos países que han vivido ese proceso y mira los que les tocó. Ahora, usted que estuvo por Paraguay, creo que en el 2000, 2003, 2008. 2008, sí, la última elección. Bueno, Lugo se puede decir que forma parte de eso. La aparición de Lugo y la presencia de Lugo, la llegada de Lugo al poder, forma parte de eso. La llegada de Lugo al poder fue... ¿O usted ve como que hay otros factores? Sí, o sea, factor fue de unificar un conjunto quizás incluso de oposición sí, para poder tener un líder para que acompañe en un vehículo, porque en ese momento Lugo no tenía un vehículo para transitar en el proceso político formal. Entonces, en ese proceso a Lugo le convino y que el PLRA, el Partido Liberal, le pueda facilitar y apoyar en ese proceso. Ese fue un proceso, digamos, de poder ganar, históricamente poder ganarle al Partido Colorado, sí. cosa que también ocurrió en México después de también 70 años del PRI. Años, sí, de PRI. Entonces, ese tipo de cosas sí se embarca o puede solucionar el problema de la alternancia, digamos, entre partidos políticos. Pero viste lo que pasó en México, estuvieron 2 años solamente, o sea, 2 periodos el PAN, y volvió nuevamente el PRI. Ahora creo que hay una alternancia que va a poder ser más seguida, creo que en algunos países. Ahora, don Patricio, el hecho de abrir las listas y el hecho de la desilusión hacia la clase política también conlleva el riesgo de que agentes extraños a la política, ligados a la delincuencia internacional, también empiecen a poner plata y a poner candidatos que ganan elecciones. El crimen organizado... El crimen organizado, pero tiene muchos representantes ya está, también en Paraguay y también en muchas partes del mundo. Bueno, sí. ¿Y cómo se combate eso? Sí. Esa pregunta me la hicieron hoy en la reunión que tuvimos ahí con el empresariado. Y yo les contestaba que ese proceso es dificilísimo, porque estás compitiendo económicamente, digamos, con
con sí, con una mucho fuerza dinero. imparable. Es Sí, casi imparable. sí, sí. Y ya lo único que queda hacer, digamos, es la única forma de combatir ese proceso es a través de la educación. A través de la educación me refiero a que los jóvenes, por ejemplo, no sientan ese proceso de que aspiren a ganar solamente dinero de forma fácil, que es vender droga, por ejemplo. Que un chico de 17, 18 años ve como algo muy normal ya ganar $100 al día porque reparte la droga en las esquinas, o etcétera. Entonces, para eso, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa es los buenos gobiernos. Al final del día, el buen gobierno o los gobiernos que puedan contrarrestar ese flagelo que hay en este momento, que es el crimen organizado, de alguna forma lo tienes que controlar y tienes que luchar en contra de eso. Pero si tenemos a políticos corruptos, a gente realmente que se vende por cualquier cantidad de dinero, ahí tampoco se puede hacer, ¿ves? Entonces hay una disyuntiva ahí de cómo empezar y cómo tratar de parar ese proceso que ya comenzó hace algunos años atrás. ¿Ya? Ahora, Brasil es un caso atípico. Fíjese que Brasil es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, pero sin embargo, y su clase política es tan corrupta como en cualquier otro país, tan corrupta, pero tiene ciertos fiscales y ciertos jueces que hacen la diferencia, cosa que no se ve en otros países, ni siquiera en Paraguay. ¿Y producto de qué? Bueno, yo creo que es el mismo sistema, o sea, tienes que tener poderes que equilibren en los procesos, o sea, si tienes una justicia, digamos, independiente, un poder judicial independiente, si el legislativo es fundamental, o sea, si ya compraron a los jueces y está básicamente ya coordinando con el Ejecutivo y con el Legislativo, ahí no hay forma, digamos, de parar ese proceso. Pero si tienes un proceso ético dentro de los líderes que son parte de esos poderes, alguien tiene que salvarse, o sea, tiene que haber alguien bueno, digamos, dentro de ese contexto para poder parar este proceso, digamos, de corrupción que hay en el mundo. Ahora, de todo lo que estuvimos hablando me preocupa una frase que dijo: la desilusión que sienten los jóvenes hacia los partidos políticos y la clase política, salvo excepciones, no ven referentes, no saben por quién votar, no les interesa, por lo tanto, acudir a votar. Y bueno, si queremos cambio, es fundamental la participación de los jóvenes. Totalmente, y sobre todo aquí en Paraguay, donde tienes una clase, digamos, la juventud, digamos, de 18 a 25 a 30 años es la mayoría. Sí. Entonces, ¿dónde va a quedar? O sea, ¿con qué porcentaje, si esta juventud no quiere participar, con qué porcentaje vas a gobernar? Te va a quedar el 40% básicamente de electores, digamos, que están interesados en el proceso. Entonces, lo que sí hay que hacer, y ese proceso, digamos, es la opción. O sea, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones válidas tengo para poder elegir a un candidato que realmente me pueda representar y pueda resolver algunos de mis temas? Y nuevamente repito, como lo he dicho en algunas de las reuniones que hemos tenido, un partido, un presidente, un partido, un grupo, una alianza, no te puede solucionar todo en un país. ¿Ya? Lo que se tiene que hacer es hacer una estructura o un pacto social o una visión, tener una visión de país donde realmente digan, bueno, nosotros somos paraguayos o somos chilenos o somos brasileros, hagamos algo por nuestro país, o sea, no me puedo ser tan individualista como para beneficiarme solamente yo y no el resto de la población, porque algún día se te va a acabar esa riqueza, digamos, que estás teniendo en ese momento. Entonces hay que hacer un proceso donde involucres a todos los sectores dentro de la sociedad para que puedan participar por el bien del país. Ahora, y finalmente, existe una costumbre en los últimos tiempos de poner encargos electivos a personas mediáticas, sin ningún relacionamiento con la política. ¿Es bueno o es malo? Mira, es bueno por algunas cosas porque se supone que a lo mejor no está tan contaminado con el proceso, digamos, anterior o con los políticos que lo rodean, o con la política en general.
Pero sí, yo pienso que tienen que tener mejor preparación. O sea, la gente que se ponga, que no tenga mucha idea del proceso, por lo menos tienen que elegir a su círculo de ministros o de asesores, tienen que saber del tema. ¿Ya? O sea, puede quizás una persona de muy buena imagen y pura imagen, digamos que no ha tenido ningún problema con la justicia, etcétera, puede sí tener esa posibilidad de poder gobernar, pero al fin del día tiene que rodearse de gente que realmente lo pueda cubrir y le pueda, porque nadie es experto en todo. Y sí tiene que tener un grupo de asesores que realmente lo puedan ayudar a sacar adelante un proceso político. Bueno, gracias, don Patricio. Me doy cuenta que finalmente el valor de la honestidad debería ser una práctica constante en el ejercicio de la política. Exacto. Gracias por No, compartir este espacio. A la vuelta de la pausa, más péndulo. Ya volvemos. ¿Qué tal, don Javier Cortés? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí esta noche con usted. No, gracias por la compañía. Don Matías Ordeix, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Bueno, cuéntenos, ustedes tal vez tengan la receta para que este país tenga desarrollo sostenible, ¿verdad? Es decir, ¿hablaron ya con los empresarios? Claro, es nuestro ámbito de trabajo. Es una iniciativa de Naciones Unidas en la que trabajamos y que convoca al mundo empresarial fundamentalmente, además de otros stakeholders, otros actores, pero fundamentalmente movilizar la manera de hacer negocios para orientarla a estrategias sostenibles. Bueno, ¿y en Paraguay es posible? Sin ninguna duda. Somos pocos, pero vamos creciendo, como digo siempre. Actualmente somos 72 miembros de la red del Pacto Global, de los cuales 40 son empresas medianas, empresas de gran porte, pymes, y además el pacto está integrado por academia, universidades, organizaciones de la sociedad civil y algo de Estado también. O sea, somos un multiactor. Ahora, ¿y qué conoce de Paraguay respecto a su desarrollo sostenible? ¿Qué conocen de Paraguay? Yo, a ver, aparte de siempre un gusto, un honor y una vocación, ¿no? La de conocer América Latina, pero el tema no es que yo tenga que conocer Paraguay, o sea, yo tengo que conocer quién conoce Paraguay. Yo estoy en Nueva York, yo soy director para toda América de redes locales, desde Norteamérica, Caribe y toda América Latina. Con lo cual, bueno, lo que tengo que trabajar es con la gente que conoce Paraguay, con los paraguayos, con la red local del Pacto Global en Paraguay. Es decir, ella es nuestra contraparte, yo tengo que darles primero institucionalidad, ¿no? Desde Nueva York a la red del Pacto Global que preside don Matías. Tengo que darles herramientas, tengo que darles recursos, tengo que darles agenda, trasladarle la agenda con la mayor nitidez y claridad posible y apoyarles para que movilicen a la comunidad empresarial paraguaya que quiere hacer suyos los principios del pacto, integrarlos a la manera de hacer negocios y además alinear sus estrategias a una agenda común y compartida, con objetivos, metas e indicadores claros como la Agenda de Desarrollo Sostenible, entendiendo que eso va a hacer mejores los negocios, más valiosos, más capaces de generar beneficios en medio y largo plazo, es decir, ADN empresarial, integrando estrategias, insisto, en la sociedad. Y eso que vamos a movilizar en Paraguay a través de la red local, conectarlo con lo que estamos movilizando en Colombia, en Nicaragua, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en toda la región, construyendo una agenda global desde cada realidad local. Por lo tanto, así es como queremos trabajar, movilizando a quien sabe movilizar, trabajando con contrapartes como la red local del pacto y llevando lo que se construye desde cada realidad local a la agenda global en Nueva York, que es donde yo me ubico. Ahora, ¿y qué es lo que el empresariado paraguayo tiene que acordar? Primero tiene que entender de que la única forma de hacer negocios como nosotros lo vemos es sustentable y sostenible en el tiempo. ¿A qué me refiero concretamente? Hoy día el lucro sigue siendo importante en la empresa, pero colaborar con la sociedad y incidir en la sociedad es tan o más importante. ¿Por qué razón? Porque si uno no está convencido realmente de eso porque cree que es pura poesía o filantropía,
hoy día el cliente, el consumidor le está exigiendo eso. O sea, uno cuando compara y ve un producto a similares condiciones, va a elegir un producto de una empresa responsable, una empresa no contaminante, una empresa que colabora con la educación del país, una empresa que hace algo por la sociedad. Entonces ya es una realidad de exigencia del mercado mismo también. O sea, las empresas están entendiendo que la forma de hacer negocios realmente es hacerlo lo más recto posible, no solamente construir un producto de calidad, sino tratar de darle algo más a la sociedad. Ahora, ¿y el consumidor paraguayo es exigente? Yo creo que todavía sigue siendo un mercado de precio, pero cada vez más está pidiendo que venga acompañado de algo, de algún agregado adicional el producto en sí. O sea, no solamente está mirando el precio, cada vez más está preguntándose quién lo construye ese producto, quién lo hace. ¿Es una fábrica que está contaminando el medio ambiente o es una fábrica que tiene una planta de tratamiento? ¿Es una fábrica que está apoyando la educación o está trabajando con la comunidad que la rodea, con los barrios que la rodea o está desinteresada por la sociedad? Eso cada vez se está viendo más. Ahora, la gente en América, don Javier, ¿es capaz de castigar a las empresas si es que están contaminando el ambiente? ¿Se llega a ese extremo o como actualmente se dice, se hacen escraches a las empresas por ser contaminantes, por tener malas prácticas, por no contar todo lo que tienen sus productos, etcétera, etcétera? Es decir, ¿la gente es consciente de esa situación? No solo la gente. Hoy en día, y no solamente a través de los boicots, que sin duda es una herramienta, y hoy en día las sociedades son más transparentes y hiperconectadas que nunca. Estabas hablando de este mismo tema hace un ratito, ¿no? Es decir, estamos en sociedades absolutamente interconectadas, complejas, magmáticas, hipertransparentes. Y por lo tanto, la interacción entre todos los actores es fundamental y construir confianza en esa sociedad y en estos contextos de transparencia es clave para la forma de hacer empresa, para la forma de hacer política pública, para la forma de hacer ciudadanía, para la forma de hacer activismo social. Y hoy en día sí, la ciudadanía hoy en día vota todos los días con las tecnologías, no vota cada 4 años, y vota qué tipo de prácticas va a aplaudir o va a castigar en el ámbito de las políticas públicas, hablamos hace un segundo de eso, en el ámbito de la actividad empresarial. Pero no solo la ciudadanía, no solo las personas van a castigar o aplaudir las prácticas empresariales sostenibles o no sostenibles, lo hacen también los inversores. Los inversores cada vez tienen más cuidado en ver en qué portfolio de inversión, en qué portfolio también, en qué estrategia de empresa van a invertir a medio y largo plazo y se cuidan mucho de aquellas que no inserten adecuadamente su negocio en la sociedad. También lo van a hacer las cadenas de valor. Aquellas compañías que quieren contratar su cadena de suministro cada vez se van a preocupar más de incorporar a aquellos proveedores, primero que no solo pongan en riesgo su reputación, sino además ahora proactivamente que le añadan un valor. Lo hace también los propios empleados. Los propios empleados, es increíble cómo sube la productividad de los trabajadores y las trabajadoras de una empresa cuando trabajan en un contexto cuya empresa ya está contribuyendo a mejorar la sociedad en la que viven los trabajadores y las trabajadoras y sus familias. La productividad, incluso para captar el mejor capital humano hoy en día, las mejores universidades, hoy en día tienes que poner un proyecto profesional a la altura del desafío de la formación de los profesionales y las profesionales. Con lo cual es un elemento crítico hoy en día para el éxito empresarial. Lo mismo, y esos son incentivos de mercado para contratar con la administración pública, que cada vez está también sometida a un escrutinio cotidiano, tiene que asegurarse muy bien de contratar en su cadena también, en sus pliegos de licitación pública, con empresas que aporten también a unos objetivos de sostenibilidad que la propia política pública asume, o en sus portfolios de inversión pública. Incentivos de mercado e incentivos sociales también, que es el que tú aludías. También conectas bien con una ciudadanía que hoy en día puede castigar o puede aplaudir empresas sostenibles a través del consumo o a través de cómo votan, insisto, en las plataformas, cómo se organizan, cómo hacen activismo ciudadano cotidiano. Ahora, ¿y en Paraguay los empresarios son conscientes de esa realidad, de esta nueva situación? Es decir, ¿cuántos en la red local del Pacto Global, cuántos empresarios están? Son 72 organizaciones, de las cuales más de 40 empresas se integran, de las cuales muchas de ellas son empresas grandes, empresas multinacionales, empresas locales, pymes, y la idea es ir creciendo y adhiriendo más. No solamente hay miembros de la red comprometidos con los principios del pacto, con la sustentabilidad, con el medio ambiente, con la anticorrupción, sino que a veces hay aliados también, gente que se acerca realmente a la red a trabajar conjuntamente en alguna mesa temática de la red y no necesariamente es miembro de la red, pero está alineado. Si la pregunta es, ¿falta? Sí, falta muchísimo. O sea, falta el efecto contagio tiene que ser mucho más grande. O sea, realmente somos una masa crítica muy pequeña todavía.
Pero realmente la idea es apuntalar, incluso la visita de Javier nos viene bien porque durante 3 días hemos trabajado justamente en el plan estratégico de crecimiento y de involucramiento, de comunicación y de hacer llegar más al empresariado el mensaje de cómo se hacen los negocios hoy día. ¿Y cómo hacer crecer más rápidamente? Yo creo que la propuesta de valor es importante, ¿no? que los miembros entiendan los beneficios, contarles los beneficios de cómo se hacen los negocios hoy día. Esto que te contamos hoy, tus colaboradores, el capital humano es cada vez más difícil contratarlo y retenerlo. Entonces, si vos le das un buen plan de carrera a una empresa que es socialmente responsable, va a trabajar más cómodo y más contento en la empresa. Entonces, hay muchas estrategias de trabajo con los empresarios, de conocimiento, de herramientas, de información, de educación, que cuando se las mostrás, decís, che, qué interesante, cómo no lo había visto antes. Trabajos con la discriminación, trabajos con la igualdad. Nosotros trabajamos mucho lo que es la igualdad de género. ¿Qué hacemos? Le mostramos a los empresarios, en números, el beneficio de incluir en su plantilla mujeres. Hace poco participamos en un evento de He4She, un programa de Naciones Unidas, ONU Mujeres, en el cual hicimos una charla con el BID, en el cual en sus pliegos de licitaciones ellos incluyen ya cláusulas donde tienen que incluir mujeres dentro de los contratos para poder licitar y para que el BID le entregue dinero y crédito. ¿Por qué? Porque se ha detectado, sobre todo, que en algunos casos y metodológicamente, por ejemplo, la mujer es mucho menos corrupta que el hombre. Entonces, para las vialeras, tener supervisores en las rutas y hacer los milimétricos movimientos de chequeo, tener una mujer ahí le es más rentable a la empresa. ¿Por qué? Porque el control es mejor. Entonces, si uno no le entra, como decimos nosotros, si uno no le entra con la poesía, le entra con los números y le empieza a mostrar los números, le empieza a mostrar la realidad de los números, cómo una mujer en un directorio aporta mucho más que un hombre, ese tipo de trabajo es lo que hacemos nosotros. Interesante. Ahora, en el bloque anterior estábamos hablando acerca de la incidencia que tiene la corrupción en el contexto de las naciones, no solamente en el gobierno. Entiéndase por gobierno los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, en países básicamente corruptos, me imagino que el trabajo de desarrollo sostenible debe ser mucho más duro. Y más relevante. Por supuesto, y va a tener mucho mejor y mayor impacto. Así es. Por eso, de hecho, esta agenda de desarrollo y los 10 principios del Pacto Global generan mucho más impacto y mucho más valor porque son más necesarios. De hecho, uno de los objetivos fundamentales de desarrollo sostenible, que además se entiende integrado con el resto, es el de construir instituciones potentes, sólidas, robustas, transparentes y que desempeñen en favor de las personas, ¿no? Y la construcción y la definición de este objetivo como vital para conseguir el desarrollo sostenible, el resto de objetivos, la salud, la educación, pasa por fortalecer el papel de la ley, el papel del Estado, el papel de las instituciones. Y las empresas mismas que participaron en la definición de esta agenda, pues esta agenda la construyeron no unos burócratas en Naciones Unidas, se convocó a todos los actores que operan hoy en día de manera cotidiana y toman decisiones en el mundo. Empresas, sociedad civil, academia, expertos, gobiernos, por supuesto, y sistema de Naciones Unidas, a consensuar estos objetivos. Las empresas aportaron un documento, Arquitectos de un Mundo Mejor, en el cual definían que uno de los elementos fundamentales para construir mercados robustos, eficaces, eficientes, donde debe desempeñar la actividad empresarial a medio y largo plazo, eran las instituciones robustas. Totalmente. Y la corrupción es uno de los grandes desafíos, por eso es uno de los 10 principios del Pacto Global, integrar el compromiso por la transparencia. La corrupción lastra la capacidad de los mercados, lastra la capacidad de la actividad económica en el medio y largo plazo, perjudica el 99,9% de la actividad empresarial, beneficia ese 0,01%. Que hoy en día en sociedades transparentes, interconectadas, no hay donde esconderse. Es decir, va a salir de una manera viral, exactamente. Sí. Entonces, aquellas empresas, aquella política pública que se ponga a la vanguardia de la cuestión de esos objetivos y además explique y reporte, que es fundamental, no solamente hacerlo, sino en estas sociedades transparentes, además hay que contarlo. Y hay que contarlo con los mejores indicadores y lo más relevantes, y hay que contárselo a quien nos interesa contárselo. Le contaremos hasta dónde llega nuestro compromiso por la transparencia y eso nos va a rentar
en términos de valor, en términos de competitividad empresarial, en términos también de desempeño de política pública, en términos también, en definitiva, de actividad ciudadana, es un valor al alza porque genera confianza. Y la confianza es la divisa que en sociedades transparentes y en mercados interconectados va a cotizar. Ya cotiza hoy y cotizará en los mercados de hoy y de mañana. Ahora, Paraguay es difícil. Le pregunto esto porque tenemos un poder judicial viciado por la corrupción. Tenemos un sector empresarial que está luchando entre diversos sectores, aquellos que quieren sobresalir con buenas prácticas y cambiando el chip, y aquellos que quieren seguir haciendo negocios con el Estado, fundamentalmente con el Estado. Desde ese punto de vista, Paraguay es difícil. Lo que pasa que creo que la cultura de la corrupción está arraigada en las raíces, está en parte del ADN de muchos años, ¿no? Qué duro. O sea, es parte de las raíces no sé si de la época de la época tronista. Es cultural, una cuestión cultural ya. Entonces es la parte más difícil trabajar, es como trabajar en valores. O sea, yo siempre me pregunto y nos preguntamos un poco cómo trabajar en valores. ¿Por qué? Porque los valores vienen desde la casa. Entonces educar en valores no es fácil, no es sencillo educar en valores. O sea, lo que está bien, lo que está mal, por lo general viene desde la casa. Y cuando uno es grande ya es difícil aprenderlo. Igualmente el pacto lo que tiene dentro, como decía Javier, dentro de los ejes estratégicos de trabajo, incluso en Paraguay tenemos lo que llamamos la mesa, una mesa que se dedica a anticorrupción. Es una mesa que trabaja productos, saca productos y trabaja en talleres, en campañas. Incluso trabajamos en cierto acuerdo con la CENAC, hacemos actividades con el gobierno también puntuales, ¿no? O sea, de una forma de tratar de incidir, mostrar los beneficios. Una de las primeras actividades que hicimos ¿Y qué conclusiones sacó esa mesa anticorrupción? En realidad lo que tratamos de hacer es poner en escena buenas prácticas, o tratar de mostrar buenas prácticas. Nosotros trajimos hace poco tiempo atrás, hace un mes y medio, por la vinculación que tenemos un poco en Uruguay, el presidente de la Junta y Ética Pública de Uruguay, de la JUTEP. Uruguay lidera el ranking de transparencia internacional a nivel regional y a nivel global 2021. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con el pacto también y otras organizaciones que lo trajimos invitado? Que nos cuente un poco su experiencia, o sea, cómo lo hacen, cómo trabajan. O sea, la idea es venir a contar y a tratar de ver cómo todos podemos ir entendiendo los beneficios de hacer las cosas bien. Y no es fácil, no es sencillo. Digo, para mí hay una crisis particularmente de valores. Y educar en valores es muy difícil. O sea, educar a los hijos, cuando no los educaste y no les enseñaste que tomar un vaso prestado sin permiso no es prestado realmente, ¿cómo de grande lo educás? O sea, porque las propias universidades les cuesta mucho educar en valores. Ojalá alguien el día de mañana a mí me ilustre y me diga, ¿sabes qué? Matías, para educar en valores deberíamos hacer tal cosa. No es fácil. Es la segunda persona que en el día me habla de la importancia de los valores. Hoy hablaba con el doctor Manuel Riera en la radio y me hablaba exactamente de lo mismo, de cómo la falta de valores y el compromiso por la honestidad hace de este país un país fallido. Entonces, me imagino que ha de ser más difícil. Les pregunto que ustedes manejan también los datos. Estos últimos datos acerca del pequeño aumento del nivel de pobreza y el pequeño aumento del nivel de desempleo, ¿es consecuencia de todo esto? Yo creo que es precisamente lo que ha provocado el que estemos ahora mismo hablando de los desafíos del planeta y de la humanidad para los próximos 15 años. Es decir, hemos entrado en un sistema de organizarnos social, económica y políticamente que no ha incorporado las externalidades que genera y está generando de una manera exponencial en el planeta pues unos impactos medioambientales que están muy cerca de ser irreversibles si no lo son ya, y está generando una creciente desigualdad en contextos de máxima concentración de riqueza en polos cada vez más restringidos, y está generando pues cada vez más exclusión de manera además sistemática. Por tanto, eso es lo que nos convoca, eso es lo que ha convocado Naciones Unidas como entidad de gobernanza global, ha entendido que es el momento en el que debemos de tomar un consenso y unos objetivos, de dotarnos también, y además transversalizado por los valores, es fundamental, es fundamental. En ese sentido, por eso el Pacto Global aboga por incorporar en la forma de hacer negocios 10 principios, 10 valores fundamentales de Naciones Unidas, los derechos humanos, los derechos laborales, compromisos medioambientales y por la anticorrupción, que hacerlos transversal y incorporar valores les va a preparar
les va a permitir sumarse a la construcción de estos objetivos de desarrollo, ser unos socios legítimos y confiables. Y por eso estamos convocando a todas las fuerzas sociales, económicas y políticas que entienden que debemos dar un paso adelante por la sostenibilidad, en unos valores que lo bueno que tiene, yo soy más positivo, yo soy más optimista. La revolución tecnológica que ha generado estos contextos, vuelvo a repetir, transparentes, interconectados de manera creciente, provoca que los espacios comunes donde todo el mundo comparte, precisamente son los valores. Todo el mundo reconoce los derechos, la importancia de los derechos humanos, de los derechos laborales, medioambientales, el 99,9%, no ese 0,01 que se aprovecha. Y eso nos genera un espacio común, nos genera un valor refugio. Quien invierta en estos valores genera una confianza y una centralidad para operar en el medio y largo plazo, que es fundamental para poder seguir desempeñando cada uno en su ADN. Una política pública que asuma en los valores su desempeño tendrá la capacidad de responder cotidianamente a una demanda ciudadana que hoy en día cristaliza en la capacidad de movilizar acción cotidiana a través de las tecnologías. Y una empresa que cotice y que invierta en valores y además se ponga a la vanguardia de la construcción de la sociedad para mejorar el desempeño de todos en lugares comunes, y para eso tener una agenda tan concreta como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con objetivos, indicadores y metas claras, es la que va a permitir tener una centralidad que le permita generar la confianza que hoy en día se lo van a premiar los inversores, los empleados, las cadenas de suministro, la administración pública, la sociedad, la ciudadanía. Por lo tanto, es una inversión rentable, invertir en confianza, y la confianza la ganas asumiendo valores reconocibles por todos y además poniéndote a la vanguardia en la construcción de unos patrones de crecimiento inclusivo, de unos patrones de crecimiento y de organización social que mejoren la vida de las personas. Por tanto, que aboguen por precisamente lo que me has dicho, ¿no? Que reducir y revertir el impacto de cómo crecemos de una manera sin incorporar las externalidades del daño que hacemos, invertir estos patrones de crecimiento para que sean inclusivos, para permitir generar economías productivas amplias, donde mejore la actividad empresarial, sobre las cuales construir sociedades inclusivas que permitan a las personas acceder a los procesos de generación de riqueza, fundamentalmente a través del empleo decente. Ahora, hay que hacer, lo que hay que lograr, y me imagino que será uno de los objetivos de la red global, es que estos grupos y que están adheridas en esta red incidan mucho más rápidamente de lo que la gente pueda imaginarse en las decisiones importantes. Es decir, en las vialeras, por ejemplo, para que las rutas se hagan acorde con lo que tiene que ser, no con una capa de asfalto 10 centímetros menos que las que especifica la licitación, sino que se haga de acuerdo a la norma. No hacerlo 5 centímetros menos ancho de lo que realmente debe hacerlo, y que a lo largo de cientos de kilómetros representa una cantidad increíble de plata que se están embolsando a costa de la salud, la educación y la infraestructura de los pueblos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que esta red incida, pero rápidamente, en buenas prácticas? No es tan sencillo, pero hay algunas opciones. Por ejemplo, hoy hay empresas que trabajan la cadena de valor, ¿correcto? No solamente sos miembro de la red y trabajás... Que conste que lo de la vialera puse como ejemplo. No, está bien, sí, sino que uno puede construir en su cadena de valor buenas prácticas. O sea, ¿a qué me refiero? Cualquier empresario puede empezar a preguntarle a sus proveedores, ¿no?, sobre buenas prácticas, ¿no? Primer paso, le puede hacer una pequeña encuesta y tener idea si ese proveedor tiene un manual de buenas prácticas, si tiene un sistema de inclusión, si tiene algo por la discapacidad, si utiliza el agua coherentemente. Le pregunto primero y veo cómo está. Si está medio flojo, como yo soy una empresa responsable y trabajo de forma responsable, acudo al pacto, a herramientas del propio del pacto, capacitaciones, y lo educo y le digo, mira, deberías hacer esto con el agua, deberías hacer esto. O sea que, en cierta forma, las propias empresas van extendiendo sus redes en las cadenas de valor. O sea, todo lo que son proveedores, todo lo que es proveedores, consumidores, o sea, como que les va educando. Claro, cuanto más seamos, va a ser más fácil y más rápido. Y acá también es algo importante, lo bueno importante del pacto es también el acercamiento que creemos que este año se va a concretar más con el gobierno en las buenas prácticas. O sea, tratar de que los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos firmados por 190 naciones, las cuales incluye Paraguay a finales del 2015, en el cual
Paraguay debe reportar sus mejoras. Entiéndase que la mejora no es solamente de Paraguay como Estado, la mejora es de Paraguay como Estado y toda la sociedad incluida. O sea que trabajar todos juntos por esos ODS. ¿Por qué? Porque al empresario también le interesa vivir y convivir y hacer negocios en un país más rico, en un país que prospere, en un país con mejor educación. O sea que yo siempre digo, no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas. O sea, y es una realidad. O sea, si el empresariado no se preocupa por tratar de apoyar y tratar de ayudar a la comunidad, el Estado que entienda que también hay un empresariado que quiere colaborar, que viene a sumar, no que viene a sacar ni crédito, más justo es un año electoral, un año difícil. No, queremos venir a empujar y a ver cómo estos ODS, que son 17, que el año que viene incluso Paraguay tiene que reportarlos, cómo podemos sumarnos y trabajarlos juntos. ¿Me permite que le dé una sugerencia? ¿Me permite una sugerencia? ¿Cómo no, Claro, Carlos? hombre. ¿Verdad? No, para la red. ¿Cómo no? Reúnan a los candidatos a presidentes. Ya lo tenemos, Ahora ya lo hemos hecho. reúnan y háganle firmar un compromiso de que van a realizar buenas prácticas, pero a todos los candidatos, Sí. en un acto público y frente a todo el mundo. Se han hecho Que en otros firmen. países. Ya lo hemos Se ha hecho, en otros ya lo países. tenemos previsto para fin de año seguramente, porque es lo bueno que tienen las redes es que copiamos buenos Sí, sí, ejemplos de otras totalmente. redes. Sí, exactamente. Costa Rica acaba de lanzar hace cuestión de un mes un programa justamente de candidatos, en el cual a los candidatos les cuenta los ODS, les describe, les muestra los caminos y demás, y hacen firmar un compromiso. Exactamente. Que en realidad es un compromiso firmado por el país, pero mientras es candidato todavía no sabe nada, hasta que asuma, ¿no? Exacto. Cuando asuma se va a encontrar con que tiene que trabajarlo, ¿no? Pero sí, digo, es más que válido porque es algo que lo tenemos previsto para, seguramente cuando estén las presidenciales un poco más definidas, seguramente hacerlo. Bueno, perfecto. Don Javier, muchísimas gracias por la compañía, por haber venido al programa. Don Matías, placer. también a Bueno, usted. gracias. Muchas Muy gracias, amable. y gracias por escuchar la radio. ¿eh? No, fue Le un envío el placer. saludo a Juanito de su Bueno, parte. mandale Le envío saludo, el por favor. Muchísimas gracias. No, Un placer. muchas gracias, don Javier. Don Matías, Gracias, muchas muy amable, muy amable. A la gracias. vuelta de la pausa con Mateo Olmilla, a quien la podríamos hacer firmar inclusive el compromiso antes de que se vaya. A la vuelta de la pausa con Mateo Olmilla. ¿Qué tal, don Carlos Mateo Olmilla? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cuánto Bien, tiempo? bien, bien, mucho Siempre te tiempo. veo en la tele, ¿verdad? Yo siempre le veo también a usted en la tele. ¿En serio? Sí, le escucho en otras emisoras que no sean 1 de marzo. Pero son cosas de la vida. Bueno, Vos sabés que yo le quiero a los olimpistas, así que no. no, está bien, está bien. Nos sacamos una foto con Carlos Mateo Olmilla con los tres dedos así, simbolizando las 3 Copas Libertadores. Las 3 copas. Que es un sueño que persigue también como liberteño acá el señor Mateo Olmilla. ¿Y algún día por ahí? Algún día todo es posible. ¿Cómo está la candidatura? Bien, ¿Se bien. presenta por el PLRA o va como independiente? ¿Cómo va a No, ser? vamos a entrar por el Partido Liberal Radical Auténtico para lograr la chapa presidencial en un proyecto que se llama Unidad Liberal Ciudadana. Y por otro lado, yo he dado inicio con un grupo de amigos a un movimiento independiente Sí, que sí, se por llama eso. Nosotros, que tiene el objetivo de convertirse en una plataforma de participación ciudadana Para el Congreso. para el Congreso y para la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es el objetivo de esto? De alguna manera creo yo que la candidatura mía no puede ser químicamente pura. ¿Por qué cambió? ¿Por qué ¿Por cambió? qué de independiente? ¿Por qué iba a lanzarse como independiente fuera del PLRA y ahora vuelve otra vez al PLRA? ¿Qué cambió? ¿Qué motivos impulsaron al cambio? Los intendentes del Partido Liberal Radical Auténtico, una gran partida de intendentes, no todos, pero muchos, la mayoría, me solicitaba, si sos liberal, toda la vida fuiste liberal, fuiste fundador de la Juventud Liberal Radical Auténtico, sos liberal de la época dura, hagamos esto dentro del partido porque somos liberales. En segundo lugar, también hay una estructura muy grande dentro del Partido Liberal que puede contrarrestar la estructura del Partido Colorado. Y mi idea es entrar a renovar la política partidaria y la política nacional en general, que yo veo que adolece de muchos defectos. Ahora, ¿el llanismo es el que te va a apoyar? Me apoya
lo que se llama el equipo joven. Sí, que es llanismo. El llanismo, me apoya Oscar Denis en Concepción, que no es el llanismo, me apoya, por ejemplo, Juan Carlos Alvarenga, presidente del comité de Pedro Juan Caballero, me apoya el intendente Vaquerías, me apoya el intendente de San Juan Bautista, Misiones, que tampoco, el de Yaguarón, Luis Rodríguez. Hay una cantidad de gente que no es tampoco, que tiene una militancia fuera de los movimientos grandes dentro del partido y que apoya también. Yo creo que la gente está deseosa, demanda una política diferente. Estamos para encarnar y representar la unidad del partido, que es de fundamental importancia, y también la unidad de la oposición, porque enfrente le tenemos un partido que es poderoso desde el punto de vista electoral, que es el Partido Colorado. Ahora, ¿crees posible lograr la unidad con Efraín Alegre como presidente y como candidato? Mira, yo creo que, le sugiero, es una sugerencia mía, como candidato, y una sugerencia que se la hago al presidente del partido, que también es candidato, y lo hago con mucho respeto. Creo que hay que sentarse. Si él me convoca, yo voy a estar hablando con él. Él es el presidente del partido. Y hay que hablar de varios temas. ¿Y por qué usted no le llama? Porque yo creo que él es el presidente del partido. Yo si tuviera... ¿Y por qué no toma usted la iniciativa? Dialoguemos y busquemos la unidad del partido. Y ya, lo estoy diciendo acá, lo estoy sugiriendo. Hay una persona que está buscando también que ese acercamiento a los efectos de buscar tres cosas que... ¿No quiere reunirse contigo? No. Hoy me reuní con una persona esta mañana que quiero reservarme el nombre y le encargué, yo le pedí, ¿por qué? Porque está cerca del presidente del partido. No le decís para que nos reunamos y hablamos de estos temas. En primer lugar, las reglas del juego claras, la transparencia electoral, que es de fundamental importancia. En segundo lugar, la pacificación del partido. Y en tercer lugar, en cuestiones muy concretas, definir qué tipo de alianza vamos a hacer y con quién vamos a aliarnos. Porque si no hay posibilidades de alianza, entonces habrá que buscar una chapa liberal y buscar una suerte de acuerdo interna del Partido Liberal Radical Auténtico. Por otro lado, hay 5 bases... Para que no lleguen divididos, es decir, para que salen las heridas. Y claro, yo creo que también hay otros sectores políticos que hoy todavía no se están identificando con la necesidad de una alianza con el Partido Liberal. El Encuentro Nacional no ha dicho nada, Pachaquería no ha dicho nada, Avanza País no ha dicho nada, Frente Guazú no ha dicho nada. Bueno, y la alianza entre el Partido Liberal y otro partido. Entonces, si es que eso no es viable por la coyuntura electoral, entonces hagamos una chapa liberal, pero tenemos que saber con qué regla del juego vamos a operar dentro del Partido Liberal y para afuera de la sociedad. O si no, lo contrario, lo peor que nos puede pasar en primer lugar, si no hacemos bien, una impugnación por parte del Partido Colorado o de cualquier otro actor político. Y por otro lado, no vamos a ser serios si es que no presentamos la forma, si no respetamos las formalidades jurídicas y caemos en una suerte de pleito jurídico previo a las elecciones o posterior a las elecciones. Por eso hay que arreglar el Partido Liberal. Ahora, como candidato, ¿el PLRA puede solo contra el Partido Colorado o necesitan de una alianza con todos los sectores de la oposición? Necesitamos de una gran alianza, de una nueva mayoría. Es muy difícil, o sea, a ver, en el mundo de la realidad es más grande que la imaginación. Lo real puede más que lo imaginario, que la ficción. Pero hablemos de realidad entonces. En una hipótesis lejana sí se puede dar el caso, pero los números demuestran en la actual coyuntura que la unidad de la oposición es lo que va a conducir a la alternancia política en el Paraguay. Ahora, Mario Ferreiro, sentado ahí, en el mismo lugar donde usted está sentado ahora, dijo: sin unidad de todos los sectores de la oposición va a ser imposible ganarle al Partido Colorado. Pero yo no voy a ser segundo. No, me parece muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aliar uno cuando ya existe ese condicionamiento? ¿Usted aceptaría que Mario Ferreiro sea el número 1? En el caso que ganen las internas liberales. Pero vamos a partir de otra hipótesis. Que Mario no acepte. Pero en todo caso, o que no acepte Carlos Mateo, o que no acepte Efraín Alegre. Porque cada uno puede decir, yo soy portador de un destino, yo creo que es mi momento histórico en mi vida, yo creo que son, digamos, aspiraciones legítimas. Bueno, entonces hay que buscar el mecanismo
más democrático, y el mecanismo más democrático es la competencia electoral, si es que no se da ese acuerdo que vos estás diciendo. Ahora, si uno ya no quiere competir... De la oposición, una competencia electoral de la oposición. Claro, de la oposición, pero... Y allí que se bien, definan los cargos. y ahí que se definan bien como corresponde, pero en una fórmula jurídica transparente y que sea legal, ortodoxamente legal, para dictar impugnaciones. Tuvimos el problema hace varios años con Fernando Lugo, que terminó candidatándose por la democracia cristiana, y Mario Ferreiro, que no se pudo hacer una concertación ciudadana en Asunción, terminó por el Partido Revolucionario Febrerista. Y en algunos lugares del interior del país, gente que no tenía mucho asesoramiento jurídico, el partido se quedó sin candidato, corrió solo el Partido Colorado. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, aparte por respeto a la legalidad, que más temprano que tarde... ¿Por qué tanta insistencia en ese tema? Es la tercera vez que dice lo mismo. Porque creo que si no... ¿Por qué teme usted? ¿Que la gente acostumbrada a hacer trampa o triquiñuelas la siga haciendo y eso perjudica a la oposición? Yo creo que nos va a perjudicar muchísimo si nosotros los opositores nos damos un paso cualitativo. ¿Pero a quién visualiza entre ceja y ceja? Así no, como a nadie. Yo tengo... Usted lo está diciendo por prudente nomás. No. Creo que si queremos transformar este país... Hay que cambiar el chip. No, y hay que hacer las cosas en serio. Bien, y entonces claro. vos no podés llegar, por ejemplo, yo quiero hablar con el presidente del partido y vamos a ver las bases programáticas para que también se lleve eso a una alianza, porque la ley exige una base programática para la alianza. Bueno, hablemos, yo creo que hay que hacer una reforma constitucional, cesar a los miembros de la Corte, y si un fiscal general del Estado es electo en estas circunstancias, también tiene que cesar a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pongámonos todos de acuerdo, ya que se debaten tanto la enmienda, no enmienda, que se haga eso, pero que no se piense solamente en la enmienda. Aquí hay que depurar el Poder Judicial, que te escuché recién decir que es un pilar de la democracia brasileña, y es que en Paraguay estamos años luz de Así eso. mismo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer si queremos edificar un Paraguay con futuro, moderno, del 2018 al 2023. Y para eso la oposición, creo yo, las fuerzas democráticas, tenemos que decir, miren, nosotros le venimos a pedir su voto, pero nosotros somos una fuerza política seria, que sabe hacer bien las cosas. La reelección. Yo personalmente, ¿Sí o no? yo estoy en contra de la reelección sucesiva, creo en la reelección alternativa como tiene Chile y como tiene Uruguay. Pero creo que las instituciones se deben de construir sin tener una visión de que hay hombres irreemplazables en la historia. Yo creo que un proceso de modernización, una política que eleve la categoría de la sociedad, desde mi punto de vista, tiene que prescindir de los hombres y tiene que fortalecer las instituciones. No, Paraguay es un país que carece de institucionalización, por eso estamos como estamos. La gente hace lo que le viene en gana, va forzando la ley y la Constitución hasta cierto punto, o reacciona la gente o de alguna manera el Poder Judicial. De lo contrario se sigue avanzando. Mira, uno siempre piensa en la teoría política que los autoritarismos son los que pisotean y debilitan las instituciones. Nosotros estamos en una situación contradictoria porque tenemos un proceso democrático que hace que las instituciones sean tan ambiguas que den para cualquier tipo de interpretación. Entonces aquí hay algo en la política que no está funcionando. Hay algo que no nos permite poner los ojos en el futuro. Hay algo que hace que seamos prisioneros de prácticas atávicas. Y en este sentido es necesario empezar por lo elemental, Carlos, a desentar la política. Renovar la política, pero no renovar con valores nuevos, renovar con los estrictos valores de la ética y de una racionalidad democrática. No hay otra fórmula mágica. Con principios políticos. Con principios políticos que se deduce de una racionalidad. Hoy día el Partido Liberal es igual al Colorado, es igual al Frente Guazú. Hay una mezcla, hay una confusión incluso ideológica que parece una ensalada. Es la única ideología que acá vale la del poder. Los intereses creados. Vamos a ser sinceros. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí. Acá hay la gobernabilidad o la estabilidad es el resultado de que vos y yo nos ponemos de acuerdo en la distribución prebendaria del poder político, creamos un cuerpo corporativo, entre nosotros nos defendemos, entre nosotros nos blindamos,
Y entre nosotros ¿Y si usufructuamos el poder. Si usted es presidente, ¿va a continuar con la misma práctica No. o va a hacer algo para adecentar la política? No, yo tengo una trayectoria de vida que es, como yo siempre digo, la cédula de identidad que tiene un político. Un político se presenta con su trayectoria de vida. Y en ese sentido mi trayectoria ha sido siempre transparente. Yo estoy de nuevo en la actividad política activa. Creo que vos sabés que yo me dediqué a escribir el programa radial, etcétera, etcétera. Porque creo que puedo contribuir en algo a mi país. Y creo que todavía estoy en condiciones físicas y mis facultades mentales no me fallan para poder aportar algo al Paraguay, que es un sentimiento que yo tengo en el corazón. Y he vuelto y he reasumido un compromiso activo, no para terminar siendo una caricatura de la historia. Yo creo que hay que hacer cosas grandes en el Paraguay. Hay que escribir la política con mayúscula. Y en este sentido, soy un hombre que cree que en ciertas cosas tenemos que ser rupturistas. No corre la reforma. Ahora, pero en otras cosas la reforma, pero en algunas hay que ser rupturistas. Pero Carlos Mateo, con los actores actuales, ¿va a poder escribir una página grande? Mira, no le pidas a un dirigente, a un líder, que haga lo que el electorado no hace. No le pida a un dirigente, a un estadista que haga lo que la sociedad no hace. Si nuestra sociedad no se moviliza, no se organiza, no sanciona moralmente, entonces es muy complicado que vos le pida eso a un dirigente. Eso es lavarse las manos. No me estoy lavando las manos. No, eso es lavarse las manos. Le está culpando a la sociedad de las malas prácticas de la clase política. Yo creo que hay una retroalimentación, entre práctica política, porque la práctica política está inmersa en un sistema social, en unos patrones culturales. Y vos sabés bien que lo que yo digo es real. Yo no me estoy lavando las manos. El problema es que cuando trabajamos sobre una realidad y tenemos el propósito de modificar esa realidad, lo peor que nos puede pasar es tener el diagnóstico equivocado. Hacer el diagnóstico equivocado, aplicar la terapia equivocada. Entonces creo que hay que dimensionar la realidad. Y si no te gusta, arrancate los ojos, pero la realidad es la realidad. Y no hay que transformarla, pero para transformarla no hay que volar. Podés volar alto, pero tiene que tener sentido tu vuelo. O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, los años, la experiencia que tengo después de haber militado toda mi vida. Ahora, Macron en Francia anunció y ya estaba elaborando un proyecto de ley para limitar la reelección de los legisladores franceses a 3 periodos, Yo estoy de 15 acuerdo, años. Yo estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí, ya lo dije. ¿Impulsaría eso? Sí, claro. Igual 3 periodos, no más. Yo quiero hacer una constituyente. Sí. Y esa constituyente tiene que tener el aval de los parlamentarios. Y plantearle a los representantes del pueblo paraguayo, ni bien empiece el proceso 2018, ese quinquenio, que no tenemos más mucho tiempo, porque seguimos 28 años y seguimos fracasando en muchos aspectos de la democracia, y plantearle la reforma constitucional por los canales conducentes. ¿A los cuántos años? El 15 se asume, el 16 se convoca a finales de agosto, las elecciones internas se hacen en octubre, y las elecciones en 1 de diciembre, y empezamos a sesionar. Y se declaran varias cuestiones fundamentales. Ese es un tema, la limitación de los mandatos de los parlamentarios. Yo estoy de acuerdo totalmente. El tema del Poder Judicial, el tema del Consejo de la Magistratura. Totalmente. Y entonces ahí tenés un edificio institucional ajustado a la actualidad. Y algunos dicen, la Constitución yo fui constituyente, sí, me acuerdo que solíamos hablar mucho en esa época. La Constitución del 92 es hija de su tiempo, pero las instituciones son hijas de un tiempo histórico, no caen del cielo, son hijas de un tiempo histórico, de una realidad y de una actualidad. Ahora ajustemos la Constitución, pero por sobre todas las cosas, para depurar los poderes del Estado. Los poderes del Estado en el Paraguay se han desbordado tanto que ejercen la vergüenza sin pudor. Por eso es importante la renovación de la política y construir autoridad, porque para extirpar estos males que están en la política se tiene que tener autoridad.
Y si no se construye autoridad, no se va a poder hacer nada. Y te doy el ejemplo de todos los presidentes que ganaron con cómoda mayoría. El ejemplo de Cartes. Hoy me estaban diciendo, no, acumula mucho poder. No, yo creo que Cartes se debilitó en el campo político. Puede ser que en el campo económico esté poderoso, pero en el campo político perdió la enmienda, perdió el juicio a la Corte Suprema de Justicia, perdió la mayoría. Sí, perdió el juicio de la Corte, pero no por él. Perdió el juicio a los miembros de la Corte porque hay sectores de la oposición cajonean, que son los que cajonean el juicio político de ciertos miembros de la Corte. Estoy de acuerdo, y yo cuestioné mucho la decisión de los convencionales del Partido Liberal Radical Auténtico que dijeron los miembros de la Corte no son sujetos a ningún juicio político. Esa es una convención que el Partido Liberal le tiene que dar vergüenza a esa decisión. O sea, quiere decir que los miembros de la Corte están fuera de la ley, no pueden ser juzgados. Pero más allá de todo eso, estamos con un espíritu constructivo, dialogando, viendo la necesidad de unión, no la necesidad de provocar antagonismo. Los antagonismos en este último año fueron verdaderamente, hasta tuvieron una finalidad fatal, costaron vidas humanas. No es un dato menor que se haya incendiado el Congreso, aquí se toma eso a la ligera. El último Congreso que yo sabía, el penúltimo que se incendió fue el alemán, el Reichstag, y terminó en Hitler. Cuando se incendia el Congreso alemán, la gente también lo tomó a la ligera, pero era la señal de una etapa de decadencia política vertiginosa que se inauguró en Alemania. Nosotros, si no somos capaces de revertir esta situación, también vamos a tener problemas muy serios en los próximos años. Y para eso necesitamos construir autoridad. Y la autoridad en la democracia se construye con transparencia, con ética y con mucha... Con los candidatos que están apareciendo, ¿se puede construir consenso? ¿Usted cree que con Santiago Peña, Marito Abdo, Mario Ferreiro, Efraín, usted y cualquier otro que surja, se puede construir un consenso para llegar a un pacto que determine por lo menos este es el camino para Paraguay? Yo creo que, no sé si va a haber unanimidad, pero tiene que haber un consenso mayoritario que nos permita decirle, esta nave que se llama Paraguay tiene que irse hacia allá. Hacia allá. Es el norte, o si no, de lo contrario, vamos a estar con la política circular. La política paraguaya, el problema que se presentó vuelve después de 5 años. O sea, lo de la reelección es una cuestión, una constante. El problema de que la pobreza, como hemos visto y el propio ministro de Planificación reconoció, aumentó la extrema pobreza y aumentan los sectores más vulnerables de la sociedad paraguaya, es una cuestión real. O sea, cada día hay paraguayos y paraguayas que migran al extranjero porque no hay trabajo en el Paraguay. 200.000 jóvenes al año dicen, queremos entrar al mercado laboral. Y apenas hay trabajo para 60.000 personas. Sí, son problemas estructurales. También, pero también con un déficit en educación terrible, que hace que muchas empresas no contraten a esos jóvenes que buscan trabajo porque no están preparados para el trabajo, para la exigencia del mercado. Ahí sería un problema de educación. Yo creo que hay un problema de educación. Es un problema de educación y grave. Hay un problema de educación que tiene 2 columnas de mi punto de vista. Uno que es uno que son los profesores que no están preparados. 10.000 profesores de 30.000 maestros no están preparados para dar educación. Eso hay que resolver ese problema. Y por el otro lado, poniéndonos en el lugar de los chicos, de los niños y las niñas, no hay infraestructura, no hay la alimentación, que es un derecho consagrado en la Constitución, el vaso de leche. Que debe ser proveído por intendentes y gobernadores y no se cumple. Y no se cumple. ¿Usted le metería preso a algún intendente o gobernador por eso? ¿Por no cumplir con el vaso de leche o con la infraestructura? Mira, cuando yo me incorporé a la ITPU binacional, hice algo que después me supuso muchas consecuencias. Yo procesé a muchos directores de la entidad. ¿Por qué razón? Porque yo creo que en el Paraguay existe un pacto entre el poder y la corrupción. Aquí hay un pacto de decir, yo llego pero no he visto nada, escondo el muerto. Entonces, yo recuerdo entrar a la ITPU y dije, se cometieron estos delitos, acá se utilizó así el dinero de la ITPU binacional, violando los reglamentos internos de la ITPU binacional, y puse denuncias penales. Mi abogado fue Rodrigo Yo, dice, me acuerdo perfectamente, y después me vinieron todas a mí, ¿verdad? Pero no importa, son gajes del oficio. Pero acá yo creo que es el momento de tener ruptura y de tener jueces valientes, como te escuchaba decir a vos anteriormente. Esta Corte Suprema de Justicia
este Poder Judicial, los señores de la Corte y la señora de la Corte Suprema de Justicia actúan de acuerdo a la intuición que ellos tienen de qué estará deseando el poder político que le puso ahí. Es una vergüenza. Cualquiera sea el color. Ah, no, yo te digo, los 9, pues, yo te digo, claro. yo creo que los 9 se tienen que ir porque han demostrado una genuflexión al poder político terrible. Y si no resolvemos el problema de la justicia, no vamos a tener seguridad jurídica, no vamos a tener igualdad de oportunidades, no vamos a tener una real economía de mercado. Si no hay poder jurídico, si no hay previsibilidad en las transacciones. ¿Y hoy qué tenemos? Una justicia que es para los ricos. ¿Usted cree que eso le interesa al presidente del Partido Liberal? Yo quiero creer que todo eso también le tiene que interesar al presidente y a todos los liberales, porque si eso no nos interesa a los liberales, quiere decir que nosotros no somos liberales. Yo quiero creer que todo eso le tiene que importar al presidente del Partido Liberal. Yo creo que hay una nueva etapa. Pero hay que demostrar con hechos. Es decir, esa resolución que se tomó de no al juicio político de los miembros de la Corte debe cambiarse, por ejemplo. Obviamente. Por eso te digo, constituyente, cesación de mandato de los 9 miembros de la Corte, fiscal general del Estado, elegido en estas circunstancias, no tiene validez, también la misma historia, porque la Fiscalía de alguna manera hace las veces de cómplice, a pesar de que la Fiscalía nos tiene que representar a los ciudadanos, Sí, le representa al poder político también, de turno, o las fracciones de poder político. Y tenemos que depurar y desintoxicar la justicia de la política. Ese es el origen de la bajeza y la prostitución del Poder Judicial. Lo que pasó el 31 de marzo y el pedido, ¿usted justifica la acción de los jóvenes liberales y el pedido de asilo en Uruguay? Mira, el 31 de marzo, el que nos puede informar de todo esto es Tadeo Rojas. Él fue ministro del Interior y está en la Cámara de Diputados. A mí me sorprende que nadie le pregunte nada a Tadeo Rojas, ni siquiera a los periodistas. Ya le preguntamos. Pero no dice nada, entonces. Eso es una es mudo. decisión de él, sí. No, tiene que hablar porque él hoy está como parlamentario. O sea, estamos hablando, él tiene que decirnos qué pasó ahí, porque aquí hubo dos cosas. De que el Congreso se incendió. Y de que lo incendiaron. Y de que lo dejaron incendiar también es cierto. Es totalmente de O acuerdo. sea, y de que Totalmente después de a las acuerdo. 10 de la noche hubo una represión que fueron a tirotear al Totalmente Partido injustificada Liberal. y nunca se sabe, hasta el momento no se sabe quién ordenó. Claro, ¿quién ordenó que se incendien? Y quién ordenó que se dispare en el PLRA. En el PLRA y desde afuera Desde se afuera, disparaba. sí, O sea, hay cosas que verdaderamente son hechos, son fatalidades. Son fatalidades. Que este chico, lo digo con mucho dolor moral, la muerte de Rodrigo Quintana paró la enmienda constitucional. Yo creo que no se diga, no fue un solo muerto, no hemos aprendido la lección. Porque te voy a decir también en un tono de autocrítica personal, tampoco aprendimos con el marzo paraguayo. Cometimos muchos errores. Tampoco, y ahí fueron 9, y la muerte de un vicepresidente de la República. Parece que no aprendemos nunca. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Una calamidad que signifique más cosas, pero tenemos una situación de seguridad, que lo he repetido en varias ocasiones, Ciudad del Este, tomada por rufianes o en una balacera, huyen a menos 1000 metros de la oficina donde está el director general de la ITIPU, ahí estaban sus lanchas. La represa es vulnerable a cualquier tipo de ataque, a cualquier tipo de sabotaje. Y acá pasa como si no pasó nada. En Pedro Juan Caballero, un sector de la mafia, aparentemente estaba ya en transacción con autoridades locales, porque el señor Rafat andaba con policía o con una guardia, una cápsula de seguridad. Y comprando todas las propiedades a orillas de la frontera. Y con condena en Brasil. Entonces creo que tenemos que tratar de ordenar el Paraguay. Tenemos que ordenar el Paraguay sobre bases sólidas. Tenemos que recuperar la soberanía en nuestro territorio. En nuestro territorio hoy en día el Estado paraguayo está impedido de ejercer el monopolio legítimo del uso de la violencia. Grupos privados, ya sea narcotráfico, EPP o quien quiera, compiten con el Estado en quién es el que tiene el control sobre el control determinadas determinadas. Carlos Mateo Almelli, muchísimas gracias por haber venido. Y por esta Muchas charla. gracias a vos, Carlos. Este es el primero de varias que vamos a tener hasta que se realicen las elecciones en diciembre. Y suerte ahora en el próximo torneo, usted lo olimpista. Estamos formando un equipazo.
Así que Mira ustedes que también. Le ustedes trajimos también. a Tacuara, Sí, 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 sí. cuidado. ¿Y Tacuara qué es? ¿Eh? De Raúl Arsenio Oviedo, no sé, no me hace que es olimpista. No, 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 no. Ah. No, ya el nombre viene con él. Tacuara No, es una broma, es una broma. Es un gran jugador, Tacuara Cardoso. No, qué malo Lo quiero somos el mucho. penal, No, qué por tronco nomás era. Pero no es así, es un ¿Qué? chiste. Es un chiste, es un chiste. Gracias, Carlos Mateo. Y a usted de su casa por compartir este espacio. Hasta el próximo miércoles.